Muy bien. Pues iniciamos entonces la plática sobre mejoramiento de la nutrición de los cultivos mediante el uso de biofertilizantes. La microflora del suelo está compuesta por diferentes tipos de microorganismos, entre los cuales podemos encontrar las bacterias, actinomicetos, hongos, algas, virus y protozoarios. Estos microorganismos cumplen funciones básicas dentro de los ciclos vitales de los ecosistemas. Los microorganismos son los componentes más importantes del suelo, constituyen su parte viva y son los responsables de la dinámica de transformación y desarrollo de los procesos del suelo. La mayor actividad de los microorganismos se realiza desde la superficie del suelo hasta unos 20 centímetros de profundidad. En un gramo de suelo, nosotros podemos encontrar más de 10,000 millones de microorganismos, y dentro de los cuales podemos también encontrar 1 millón de funciones diferentes. En esencia, la biología hace funcionar el suelo, y en la agricultura lo que buscamos nosotros es promover el desarrollo de los microorganismos que funcionan como biofertilizantes, pero también aquellos que funcionan como biocontroladores. En el suelo podemos encontrar los microorganismos en diferentes números y también en diferentes unidades de peso por unidad de superficie. Así tenemos, por ejemplo, que las bacterias podemos encontrar 2 por 10 a la 18 y podemos encontrar 2.2019 kilogramos por hectárea. ¿Sí? O sea, esto es casi 3 toneladas por hectárea. De actinomicetos podemos encontrar 5 por 10 a la 16 y 1.4 toneladas por hectárea. De hongos, 5 por 10 a la 14 y 2.9 toneladas por hectárea. Y ya en menor número y en menor unidad de biomasa, encontramos lo que son las algas, los protozoarios, los nematodos, los artrópodos y los gusanos. Dentro del papel biológico de los microorganismos en el suelo podemos encontrar varias funciones que son muy importantes. Dos de ellas tienen que ver precisamente con la biofertilización y la fitosanidad y con el control biológico. Dentro de la primera actividad, encontramos microorganismos que van a ayudar en el ciclaje de nutrientes, nitrógeno, fósforo y carbono, van a promover el crecimiento de las plantas, van a competir por recursos con especies patógenas y de esta manera van a ayudar a proteger a los cultivos. Van a mejorar las condiciones también fisicoquímicas del suelo, lo cual también es muy importante para la promoción del crecimiento de las plantas. Dentro del control biológico, tenemos que algunos microorganismos van a atacar a especies que precisamente van a provocar plagas en los cultivos, tienen una baja probabilidad de resistencia a de desarrollar resistencia. Los insectos plaga van a tener una baja probabilidad de desarrollar resistencia a los microorganismos, a diferencia de los productos químicos. Van a ayudar en el mantenimiento del equilibrio de las poblaciones de insectos. En cuanto al papel físico, van a ayudar a estabilizar los agregados con sus redes de micelio y de exudados. Van a favorecer la aireación, el almacenamiento de agua y la fertilidad. Dentro de las actividades químicas van a ayudar a transformar la materia orgánica, van a degradar moléculas complejas a moléculas más simples, van a solvizar minerales volviéndolos asimilables para las plantas
y van a fijar nitrógeno atmosférico, ya sea a través de microorganismos que establecen una simbiosis de tipo obligada o bien tienen una simbiosis de tipo libre, de vida libre. Dentro de los tipos de biofertilizante tenemos aquellos que nos van a ayudar en la captación de fósforo, como son las micorrizas, ya que van a ayudar a aumentar, al aumentar la cantidad de la superficie de captación y absorción de nutrientes, van a ayudar a mejorar la nutrición de estos elementos, principalmente fósforo. En cuanto al nitrógeno, estos microorganismos van a tener la capacidad de transformar el nitrógeno atmosférico a amonio y lo van a administrar a los cultivos mediante diferentes procesos. En cuanto a los solubilizadores de fósforo, van a ayudar a pasar de formas orgánicas a inorgánicas y también de formas insolubles a formas solubles. En cuanto a los microorganismos promotores de crecimiento, estos van a liberar sustancias como hormonas que van a ayudar precisamente a mejorar el crecimiento de los cultivos. Podemos encontrar diferentes categorías de productos biológicos que se utilizan en la agricultura. Tenemos aquellos que funcionan como biofertilizantes, aquellos que funcionan como biopesticidas, y dentro de los biopesticidas, pues tenemos aquellos que nos van a ayudar a controlar nematodos, insectos, hongos y bacterias. Algunos otros van a ayudar a mejorar el suelo, y lo que es muy importante es que un microorganismo puede funcionar como biofertilizante, como biopesticida o también como mejorador del suelo. Entonces, el que posean más de una función les va a dar un valor agregado. La principal característica de los productos biológicos es precisamente pues contienen microorganismos vivos o latentes, sean bacterias u hongos, solos o combinados, y nosotros los agregamos a los cultivos con fines prácticos de estimular su crecimiento, su sanidad y su productividad. Tenemos básicamente tres categorías de productos biológicos en cuanto a su composición: aquellos que utilizan bacterias para su formulación, los que utilizan hongos, donde tenemos precisamente hongos como las micorriza, la tricoderma, lecanicilum, y los bactofúngicos, que van a ser una mezcla de bacterias y hongos. Ahora, el origen de los productos, biológicos, nosotros lo podemos concebir como una gran tienda de autoservicio, ¿verdad? Porque si bien la mayor parte de las enfermedades que atacan a los cultivos vienen del suelo, en el suelo también podemos encontrar la solución a muchos de estos problemas, ¿verdad? Y los productos biológicos pues tienen una gran utilización en la agricultura orgánica, pero también pueden utilizarse en la agricultura convencional, obviamente sabiéndolos manejar de manera adecuada, como vamos a ver posteriormente. Los biofertilizantes pues pueden ocuparse prácticamente en cualquier tipo de cultivo, ¿sí? Puede ser en agricultura temporal, de riego, en agricultura protegida, o sea, en invernaderos, en pastizales, praderas, plantaciones forestales. Podemos utilizarlo inclusive también en cultivos ornamentales, en Nochebuena, por ejemplo, o también lo podemos utilizar inclusive en campos de golf. Podemos encontrar microorganismos, como les comentaba, que pueden cumplir más de una función. Es, por ejemplo, el caso de Bacillus, donde estamos presentando aquí en la gráfica cómo este hongo, perdón, esta bacteria es capaz de controlar una enfermedad que ataca a, a los cultivos de berries, como es el botrytis, pero también estas mismas especies de Bacillus pueden ayudar a mejorar la absorción o la asimilación de algunos nutrientes al hacerlos, al convertirlos en formas solubles que los puedan absorber las plantas. Esto es lo que le da precisamente, como comentábamos antes, un valor agregado.
Aquí tenemos un Paesanomices lilacinus, el cual se ha utilizado precisamente para el control de nemátodos, pero también existen algunas especies de este hongo que van a funcionar para solubilizar fosfatos. Por otro lado, también podemos encontrar, el caso contrario, microorganismos que en un cultivo funcionen como promotores de crecimiento, pero que en otros cultivos funcionen o desarrollen enfermedades, provoquen la aparición de enfermedades. Es el caso, por ejemplo, de Curcubacterium fecundans, el cual es una bacteria fitopatógena en el caso de frijol, soya y betabel, nochebuena y tulipán, pero en el caso de cebada funciona de manera muy eficiente como promotor de crecimiento. Bueno, ahora, ¿cómo es que estos microorganismos llevan a cabo sus funciones de promoción de crecimiento? Bueno, primeramente vamos a mencionar lo que es la fijación biológica de nitrógeno, que como mencionamos antes, consiste precisamente en la conversión de nitrógeno molecular de la atmósfera en formas que son asimilables para la planta. Lo que es la solubilización de nutrientes del suelo, hierro, fósforo y potasio principalmente, los cuales pueden encontrarse en el suelo en formas que puedan no ser asimiladas por los cultivos, y entonces estos microorganismos lo van a convertir en formas que sí puedan ser absorbidas por las plantas. Por otro lado, tenemos algunos otros que van a producir sustancias activas para promover el crecimiento de las plantas, como son las hormonas, algunos compuestos volátiles, y en el caso de los antibióticos, pues van a ayudar precisamente a controlar algunas enfermedades, y con esto vamos a ayudar a que la planta pueda crecer mejor. Vamos a reducir también los niveles de etileno. El etileno es una hormona que funciona de manera contraria a las, perdón, a las hormonas que promueven el crecimiento, como es el ácido indolacético. El etileno va a detener el crecimiento de las plantas. Entonces, si nosotros podemos bajar los niveles de etileno en los cultivos, vamos a ayudar a que estos cultivos puedan desarrollarse mejor. Y por último, bueno, tenemos lo que es el control de plagas y enfermedades, ya que una planta que tiene una mayor sanidad, pues va a poder tener una mejor producción. Cuando nosotros agregamos esos microorganismos a los cultivos, también los vamos a ayudar a que los cultivos desarrollen un mecanismo que se llama resistencia sistémica inducida, que es algo parecido a las vacunas, ya que si nosotros agregamos un microorganismo benéfico para las plantas, la planta no va a saber si es un microorganismo benéfico patogénico. De cualquier manera, la planta va a perder sus mecanismos de defensa, de tal manera que cuando nosotros o cuando la planta o el cultivo entra en contacto con un patógeno, ya va a tener ciertos procesos de resistencia que le van a ayudar eh, a, a poder resistir mejor la enfermedad. Los productos biológicos, pues básicamente los podemos encontrar en forma líquida o sólida. Los podemos aplicar de diferentes maneras. Lo podemos aplicar aquí en el caso del lado izquierdo, en la parte superior, tenemos la aplicación en la semilla. Lo podemos aplicar al sustrato de los invernaderos. Podemos aplicarlo en los sistemas de riego de los invernaderos. Lo podemos aplicar como mochila, o bien lo podemos aplicar por inmersión. Es muy importante que los microorganismos sean puestos en contacto con la planta lo más temprano que sea posible. ¿Por qué? Porque al momento que una semilla germina, empieza a desarrollar espacios que pueden ser ocupados por microorganismos patogénicos. Entonces, la idea es que nosotros podamos ayudar a que la planta o que los espacios de esta planta queden ocupados por microorganismos
benéficos, de tal manera que los patogénicos no se puedan establecer. Esto es una competencia por nicho o por espacio. Entonces, si nosotros ya tenemos microorganismos benéficos, va a ser difícil que se establezcan los microorganismos patogénicos. De ahí la importancia de nosotros poder o que nosotros utilicemos los microorganismos lo más temprano que se pueda en el cultivo. En este cuadro les presentamos una comparación entre un producto químico y un producto biológico. En el primer variable, que es la contaminación, sabemos que los químicos son muy contaminantes mientras los biológicos no contaminan. Peligro al usuario, los químicos son muy peligrosos, algunos de ellos, inclusive pueden provocar cáncer. En el caso de los biológicos, ninguno. Pueden presentarse algunas alergias, básicamente por el polvo que se maneja en algunos productos biológicos. En cuanto al manejo de las aplicaciones en el cultivo, en el caso de los químicos tenemos que cuidar mucho las altas concentraciones, ya que es común que si nosotros desconocemos el manejo de algún producto químico y lo aplicamos en una concentración distinta a la que indica la etiqueta, pues podemos quemar el cultivo. Yo creo que algunos de ustedes han tenido ese problema, ¿no? En caso de los biológicos, no se presenta este problema. Nosotros podemos decir, aplique una bolsa de este producto por hectárea, pero ustedes aplican 2 bolsas, no hay ningún problema. Son productos muy bondadosos en ese sentido. Si aplican menos producto, pues ciertamente van a reducir precisamente los efectos benéficos del biofertilizante o del producto biológico. Desarrollo de resistencia de los hongos o las bacterias a los productos. Ya habíamos mencionado que en el caso de los químicos hay una alta probabilidad de que desarrollen resistencia a estos químicos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que podemos estar aplicando un producto para controlar Fusarium durante 1 año, 2 años, y al tercer año ya no lo va a controlar. ¿Por qué? Porque ya desarrollaron resistencia a este químico. En el caso de los biológicos no sucede esto, ¿va? El tiempo de acción de los químicos, pues es muy rápido, ¿va? En un día ustedes pueden aplicar, por ejemplo, lo que es algún insecticida y ciertamente, pues, aplican el producto y ven caer los insectos. En el caso de los biológicos es relativamente lento, nos puede llevar de 2 a 3 días en lo que llega la estructura de propagación del microorganismo que estemos utilizando, se desarrolla este microorganismo y entonces ya va a poder empezar a hacer su acción de biocontrol. En el caso de precauciones en el manejo del producto y su almacenamiento, los químicos, digamos, no hay tanto problema, y los biológicos sí tenemos que cuidar mucho, por ejemplo, la temperatura y que este producto no sea expuesto a la luz directa del sol, ya que la luz directa del sol contiene rayos ultravioleta que van precisamente a provocar la muerte de los microorganismos. La viabilidad de los químicos es alta, el de los biológicos es baja, ya que podemos tener casos de que los productos biológicos bacterianos puedan durar hasta 1 año, y en el caso de micorrizas podemos tener productos que nos funcionen de 2 a 3 años. El costo de los químicos es alto y el de los biológicos es relativamente barato. Ahora, ¿qué factores nos van a comprometer el funcionamiento de los productos biológicos? Bueno, podemos, como ya lo habíamos comentado, la temperatura y la exposición a la luz. También es muy importante los vehículos que se empleen para la formulación de los productos biológicos, ya que algunos de estos vehículos pueden tapar los sistemas de riego o pueden tener contaminación por patógenos, lo cual nosotros ya lo pudimos constatar, como lo vamos a ver más adelante. Mezclas de biofertilizantes o de productos biológicos. Aquí es muy importante hacer énfasis en que el mezclar un producto benéfico con otro producto benéfico o otro microorganismo benéfico no es tan sencillo, ya que si ustedes observan que un producto biológico que contiene, vamos a suponer, algún bacillus que promueve el crecimiento y tiene un azospirillum que también promueve el crecimiento, ustedes esperarían un efecto sinergístico, lo cual no siempre sucede. Puede ser que al contrario,
estos microorganismos compitan entre sí. Entonces, para esto es muy importante que nosotros realicemos pruebas de compatibilidad para ver qué productos son los que nosotros podemos utilizar mezclados para aplicar a los cultivos. Y por otro lado también tenemos, digamos, el concepto de genérico intercambiable, el cual no aplica en ese tipo de productos, ya que podemos tener alguna empresa que maneja una Zospirillum y otra empresa maneja otro Zospirillum. Se supone que son dos cepas distintas y ciertamente las capacidades que pueda tener una cepa con relación a la otra cepa pueden ser muy distintas. Digamos, puede ser que una cepa de Zospirillum sea más eficiente para fijar nitrógeno, pero la otra a lo mejor pueda tener inclusive propiedades para asimilar fósforo, ¿verdad? O controlar algunos patógenos. En cuanto a la calidad de los productos biológicos, es muy importante constatar la calidad de estos, ya que tenemos algunos criterios de calidad. Por ejemplo, en caso de productos biológicos que contienen bacterias, se asume que deben tener por lo menos 1 por 10 a la 7 o 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por cada gramo o mililitro de producto. Las micorrizas es importante que tengan de 20 a 60 esporas por cada gramo de productos. Tenemos la experiencia cubana con Azotobacter. Ellos aplicaban antes 20 litros de un producto líquido formulado a una concentración 1 por 10 a la 8, lo cual, si nosotros multiplicamos los 20 litros por la concentración, ellos estaban aplicando 2 por 10 a la 12 bacterias por cada hectárea. Actualmente ellos han logrado desarrollar productos muy concentrados, que están 1 por 10 a la 14, de tal manera que no requieren aplicar 20 litros, requieren aplicar únicamente 2 litros. De tal manera que con esta nueva formulación que ellos tienen, aplican 2 por 10 a la 17 bacterias por cada hectárea. En otras palabras, aplican 100,000 veces más de bacteria con una cantidad de producto 10 veces menor. Por otro lado, bueno, tenemos, como les comentaba, la presencia de inoculantes de baja calidad. Esto ha sido ocasionado por, digamos, el boom de los productos biológicos que ha caracterizado a nuestro país en los últimos 5 o 7 años. Entonces, hay productos de muy baja calidad, ¿verdad? Aunque utilizan, por ejemplo, PID-MOS para su formulación. El PID-MOS es muy difícil de esterilizar y puede venir contaminado con algunos patógenos, como vamos a ver más adelante. Tenemos nosotros, hace como cerca de 8 o 10 años, a petición precisamente de la SADER, realizamos un análisis de los principales 25 productos del mercado, productos líderes del mercado. Aquí a la izquierda les muestro lo que dice la etiqueta que contiene y lo que encontramos nosotros. Entonces, este producto menciona que tiene Bacillus polymixa, Megatherium y Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens, Streptomyces, y por otro lado, en cuanto a hongos, tiene Phanerochaete, Trichoderma harzianum, Resei, Viridae, Glucadium virens, y lo que encontramos nosotros es que tenía no 3, sino tenía 4 especies de bacterias, todas en una menor concentración a la que dice la etiqueta, de opción de Bacillus humilus. En cuanto a los hongos, encontramos que solamente contenía tricoderma y no 1 por 10 a la 8, sino en una concentración de 2000 hongos por cada gramo de producto. Este es otro producto. Bueno, vamos a hacer un corte aquí para poder reanudar la plática, porque ya se acabó el tiempo. Permítanme. Bueno, continuamos. Este es otro producto que se analizó, el cual mencionaba la etiqueta que contenía actinomaduro de microorganismos, de bacterias,
Contenía actinomadura, microbíspora y Bacillus subtilis. Lo que nosotros pudimos encontrar en este producto fue 3 especies de Bacillus y una de Acetobacter peroxidans. En cuanto a Streptomyces, mencionaba que contenía 8 especies distintas de Streptomyces. Sin embargo, nosotros no pudimos encontrar ninguna sola especie de Streptomyces. Yo creo que este fue uno de los casos más graves, ya que este producto decía que contenía Azospilum brasilense y nosotros encontramos Bacillus subtilis, Bacillus sp y Bacillus thuringiensis, y no encontramos Azospilum brasilense, pero por otro lado también encontramos Ralstonia, que es un patógeno que ataca a chile y a jitomate, y por otro lado Aspergillus fumigatus, el cual es un patógeno que ataca a los humanos. Entonces, yo creo que es muy importante que podamos nosotros constatar la pureza y la calidad de los productos que nosotros estamos aplicando a nuestros cultivos. Otro factor que va a comprometer el funcionamiento de los productos biológicos es precisamente el ambiente en el cual nosotros estemos aplicando nuestro producto. Tenemos un país muy megadiverso en cuanto a ambientes agroecológicos. Entonces, un producto que funcione en un producto que funcione en Sonora, es muy factible que muy probablemente no funcione en la parte de Chiapas, donde los ambientes es un ambiente caluroso, pero con un mayor contenido de humedad relativa. Por otro lado, tenemos los ecosistemas de bosque, que obviamente tienen temperaturas muy bajas y que probablemente ocasionen también que los productos no funcionen tan bien como en Sonora. También tenemos una especificidad de los microorganismos con la especie que estemos trabajando. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en el caso de las micorrizas, sabemos que no funcionan bien o no se deben de recomendar para brócoli, coliflor o amaranto, ¿verdad? Ya que se sabe que no hacen una buena simbiosis. Bueno, entonces, vuelvo a repetir porque no se grabó bien. Sí se está viendo porque no se grabó bien. Entonces, tenemos que considerar en cuenta entonces el microorganismo con el cual estamos trabajando y el cultivo que queremos nosotros inocular. Entonces, por ejemplo, sabemos que en el caso de las micorrizas no funcionan bien con cultivos de amaranto o con brócoli o coliflor. Entonces, no se recomienda que las micorrizas se utilicen para estos cultivos. Por otro lado, también tenemos que existe también un efecto ligado a la variedad o el genotipo del cultivo con el cual estamos trabajando. ¿Qué quiere decir esto? Que puede existir una variedad de maíz que funcione muy bien con micorrizas, pero puede existir otra variedad también de maíz que no funcione bien o no funcione tan bien con la misma micorriza. Por otro lado, debemos tener en cuenta qué es lo que nosotros queremos mejorar de nuestro cultivo. Si nosotros queremos mejorar la nutrición relacionada con el nitrógeno, tenemos que utilizar precisamente un producto que contenga microorganismos que nos sirvan a fijar nitrógeno, como que contengan Rhizobium o Bradyrhizobium, ¿verdad? Y si queremos, por ejemplo, mejorar la nutrición de fósforo, tendríamos que utilizar un producto basado en micorrizas o basado en algunas especies de bacilos que ayudan a mejorar precisamente o a solubilizar el fósforo y mejorar la nutrición de este elemento, relacionada con este elemento. Ahora,
En el caso de las leguminosas, esta asociación que se forma con Rhizobium y con Bradyrhizobium puede aportar hasta el 80-90% de sus requerimientos de nitrógeno, ¿sí? Ya que, por ejemplo, se ha observado que algunas leguminosas pueden fijar hasta 137 kilogramos de nitrógeno por hectárea. El experimento realizado mediante la técnica de trazadores con nitrógeno 15 se pudo constatar que Azospirillum brasilense y Lipoferum pueden contribuir con un 7, un 12% a la economía de nitrógeno en trigo a través de la fijación biológica de nitrógeno, respectivamente. En estudios realizados en el INIFAP se ha logrado constatar que pueden aportar hasta un 15% a la economía de nitrógeno. Tenemos también que la calidad del agua de riego nos va a afectar el funcionamiento de los microorganismos que nosotros estamos utilizando. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, establecemos o hacemos una inoculación de semilla de trigo y después nosotros regamos con aguas negras, lo que vamos a provocar es que exista una reducción significativa del número de microorganismos en este cultivo. ¿Por qué? Porque las aguas negras o las aguas grises vienen con una gran cantidad de detergentes que van a reducir precisamente la viabilidad de estos microorganismos en las plantas. Por otro lado, existe también el efecto asociado al suelo. Tenemos que algunos pHs o algunos, a la presencia de algunas sales van a impedir el establecimiento de algunos microorganismos, y por otro lado también podemos tener en el suelo algunos otros microorganismos que van a impedir que los que nosotros estemos agregando se establezcan en ese suelo o en ese cultivo. Es el caso, por ejemplo, de Rhizobium meliloti en alfalfa, los cuales existen algunas especies como Enterobacter aerogenes, Pseudomonas marginalis o Acinetobacter y Klebsiella pneumoniae, que van a reducir la nodulación de este microorganismo en este cultivo. Tenemos el efecto de pesticidas. Si nosotros vamos a hacer una manipulación de maíz y sabemos que ese maíz o la semilla de ese maíz viene tratada con un fungicida y nosotros vamos a hacer una inoculación con una micorriza, pues ya por experiencia sabemos que tenemos que aplicar el doble de la dosis de micorriza, porque ese fungicida que viene en la semilla nos va a reducir la viabilidad de los propágulos de la micorriza en la semilla. En el caso, por ejemplo, también de los caldos bordelés que están formulados con sulfato cúprico y cal hidratada, este sulfato o compuestos que contengan cobre nos van a reducir la viabilidad de los microorganismos. Y aquí entramos al concepto de un producto biológico sistémico. Estos productos biológicos sistémicos se caracterizan porque pueden entrar a través de los estomas de la planta y penetran a través precisamente de las hojas o bien de la raíz y se van a internar en todo el sistema vascular de la planta para cumplir con su función promotora de crecimiento y también para protegerla contra enfermedades que la puedan atacar. Pero ¿qué ventajas tiene el poder introducir un producto biológico dentro de una planta? Bueno, los microorganismos benéficos van a encontrar en el interior de la planta un nicho apropiado para su crecimiento y multiplicación, ya que van a estar protegidos contra esos factores ambientales que les comentamos previamente. El control de los patógenos es más efectivo, ya que si los microorganismos producen antibióticos, estos van a ser vertidos al interior de la planta, donde su efecto va a ser más directo y más eficiente contra los microorganismos patogénicos. Existe un control más eficiente de microorganismos patogénicos foliares, como es el caso de rollas y cenecillas.
Las enfermedades internas o vasculares de la planta son controladas de manera más efectiva, como en el caso de la enfermedad de los cítricos del Wang Longbing, ya que la bacteria que ataca a los cítricos se encuentra en el interior de la planta. Entonces, la única manera que podemos controlarla es mediante el uso de productos biológicos que puedan penetrar dentro de la planta y puedan controlar al microorganismo causal de esta enfermedad, que es el Candidatus nigribacter. La respuesta sistémica a los microorganismos es más potente, lo que yo les comentaba, el efecto de vacuna, ¿verdad? Ya que al estar dentro de la planta, los mecanismos de resistencia sistémica inducida van a ser más fuertes. Las cepas con capacidad de fijación de nitrógeno la van a liberar ese nitrógeno dentro de la planta y por lo tanto la asimilación va a ser mejor, así como también los compuestos que promueven el crecimiento de las plantas, como las hormonas, al ser liberados dentro de las plantas, van a tener un efecto más directo y los efectos benéficos van a ser mejores. La reducción de los niveles de etileno va a ser más efectiva, ¿sí? Ya que esto nos va a evitar la necesidad también de aplicar aminoácidos y otros compuestos antiestrés que se agregan a los cultivos cuando entran en situaciones de baja, de un exceso de humedad o una baja humedad, ¿va? Los productos se pueden aplicar en cualquier etapa fenológica del cultivo. Los microorganismos no son afectados por pesticidas u otros agroquímicos que se aplican a la raíz o foliarmente, y son los únicos productos que se pueden aplicar mediante la tecnología de dron o en hidroponía estricta. O sea, cuando nosotros los cultivos los tenemos en algunas albercas y los encontramos flotando sobre las soluciones nutritivas. Entonces, la única manera que hay de aplicar ahí los productos es a través precisamente de la parte aérea. En los experimentos que nosotros hemos llevado a cabo, en el caso de jitomate, que hemos logrado pasar de 220 toneladas a 275 toneladas por hectárea en invernadero, hemos encontrado precisamente 55 toneladas de incremento de rendimiento. Estas 55 toneladas, este incremento se va a explicar por la aplicación en la raíz, va a explicar el 75% de este incremento. Esto es 41.25 toneladas por hectárea, van a ser debidos a la aplicación a la raíz, mientras que un 25% adicional, o sea, casi 14 toneladas, van a ser explicados por la aplicación foliar. Entonces tenemos algunos otros productos biológicos que son utilizados en la agricultura, como son los bioinsecticidas. Aquí tenemos lo que se basan en el Bacillus thuringiensis, el cual va a producir algunas proteínas que forman cristales, y estas proteínas van a perforar el intestino del insecto y van a provocar una septicemia que eventualmente va a provocar la muerte de los insectos o de la larva de los insectos. Este es Beauveria baciana, que es un hongo que se utiliza precisamente también para controlar insectos. Y aquí podemos ver cómo el micelio se va desarrollando ya a partir del interior del insecto que ha sido atacado por este hongo. Metarrhizum anisoplae también es un hongo que ataca a más de 20 especies de insectos de la misma forma, ¿verdad? Llegando al insecto, penetrando al interior del insecto y después esporulando fuera de él. Los nematicidas, bueno, estos funcionan formando algunos de ellos anillos que van a atrapar a los nemátodos y posteriormente lo van a digerir a estos nemátodos. Poconia clavidosporia, ¿verdad? Que también se utiliza para el control de nemátodos. Paseomices, como esto también ya lo he mencionado, que se usa precisamente para el control de nemátodos. Aquí tenemos el caso de Dacmeria coniospora, el cual produce unos conidios que son adhesivos, se van a pegar
al nemátodo y a partir de estos conidos se va a empezar a desarrollar el hongo que va a invadir al nemátodo y lo va a eliminar. Ahora es importante mencionar qué es lo que no hacen estos productos biológicos. O sea, de entrada, no van a controlar todos los patógenos. O sea, existen productos que nos van a funcionar para controlar insectos, nos van a funcionar para controlar hongos, para controlar bacterias, pero también en el caso, por ejemplo, de los productos que funcionan para controlar hongos, podemos tener el caso de un producto que sea muy bueno para controlar Fusarium nocisporum que crece, digamos, en Guanajuato, pero probablemente no controle Fusarium nocisporum que crece en Chiapas, ¿verdad? Porque a pesar de que son la misma género, la misma especie, son patobares distintos. Entonces, no esperemos que siempre que tengamos Fusarium nocisporum en diferentes partes del país, lo podamos controlar con un solo producto biológico. En el caso de los microorganismos que no forman una asociación con leguminosas, ya habíamos comentado que solamente van a contribuir con un 15% al total del nitrógeno que requiere la planta y no al 90, 80, 90% que aportan los microorganismos en plantas leguminosas como frijol o chícharo. Además del nitrógeno, no van a incorporar nuevos nutrientes al sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente el nitrógeno es el único elemento nuevo que va a entrar al suelo. Los demás, el fósforo o el potasio y algunos otros elementos se encuentran ya en el suelo, están en formas no asimilables. Entonces, lo que van a hacer los microorganismos es que lo van a poner disponible hacia las plantas, pero no lo van a incorporar de nuevo a este sistema. Y no van a controlar directamente insectos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces he observado que cuando nosotros agregamos un producto que mejora la nutrición de los cultivos, resulta que ese producto vamos a ver que es menos afectado por los insectos. Esto pues, puede no ser un efecto directo del producto, sino que en el caso de una planta que está nutrida, la savia es más espesa y le cuesta más trabajo a un insecto chupador el poder absorber esa savia. Entonces, estos insectos normalmente se van a ir hacia plantas enfermas, donde no existe esta viscosidad en la savia. Ahora, ¿por qué están de moda los biofertilizantes? Bueno, pues yo creo que ustedes lo saben, actualmente los precios de los fertilizantes químicos han logrado precios sin precedentes, ¿verdad? Una tonelada de producto que nos costaba 9,500 pesos en el 2009, ahorita puede llegarse a cotizar hasta en 25,000 pesos la tonelada. Entonces, esto nos abre la oportunidad de poder tratar de implementar nuevos sistemas de producción en nuestro país, basados en el uso de bioinsumos, que es el objetivo de estos programas de capacitación. Y también, bueno, están de moda por toda la actividad que ha llevado el UNIFAP desde 1999, ya que desde entonces el UNIFAP trata de introducir esta tecnología en nuestro país. En el 99 se llevó a cabo la primera evaluación extensiva de biofertilizantes en México. Se utilizó Aspirillum brasilense, Glomus interradices y Rhizobum etli en casi 2 millones de hectáreas del país. En los 2004-2007 se obtuvo apoyo del MIFA para el desarrollo de nuevos biofertilizantes. En el 2008 se obtuvo el premio de innovación tecnológica que concedió Concitec y Conacyt al grupo de biofertilizantes. En el 2008 al 2011 tuvimos un proyecto en el cual nos permitió validar y transferir esta tecnología en diferentes cultivos de grano en hortalizas y frutales a nivel nacional. En el 2008 creamos la primera colección nacional de biofertilizantes y en el 2012 publicamos el primer libro introductorio sobre el uso y manejo de biofertilizantes en México.
Bueno, y el sector orgánico en nuestro país va creciendo a un ritmo aproximado de un 25% al año, ¿verdad? Entonces, cada vez vamos viendo que más productores se van inclinando hacia la producción orgánica, lo cual implica un proceso gradual de adopción de esta tecnología. Pero por otro lado, también sabemos que los productos orgánicos que se exportan al país pueden alcanzar un precio un 30% mayor al de los productos convencionales. Bien, ahora, en el caso, por ejemplo, de los fertilizantes químicos, nosotros sabemos que de un 100% de fertilizante que se agrega a las plantas o a los cultivos, solamente se va a aprovechar de un 20 o un 28%, ¿verdad? Lo demás se va a volatilizar hacia la atmósfera, se va a ir hacia capas más profundas o se va a escurrir a través de algunos de riego o de algunas lluvias, se va a ir por escurrimientos superficiales. En la nutrición de los cultivos tenemos que tomar en cuenta todos los componentes que nos pueden aportar elementos para la nutrición de los cultivos. Tenemos, por ejemplo, que el suelo es un importante proveedor de nutrientes del suelo, perdón, de nutrientes a los cultivos. En el caso de algunas zonas en la región de Coahuila, sabemos que el agua puede estar tan contaminada por algunos fertilizantes que prácticamente el agua contiene ya todos los elementos que requieren los cultivos para poderse desarrollar, ¿verdad? Es un caso muy especial y muy extremo. Por otro lado, tenemos la microbiota que también nos va a aportar, ya dijimos que en el caso de microorganismos que no son simbiontes obligados, pueden aportar un 15%, y en el caso de las leguminosas hasta un 90%. ¿Ya? Y una vez que nosotros hemos sumado esto, entonces ya podemos ver qué podemos utilizar para poder complementar la fertilización que requieren los cultivos. Esto puede ser a través de una fertilización química o puede ser a través de una fertilización utilizando compostas o lombricompostas o alguna fuente de tipo orgánica. Entonces, podemos encontrar que en el suelo podemos encontrar de 50 a 100 unidades de nitrógeno. Los microorganismos nos podrían aportar 45 a 50 unidades de nitrógeno, ¿verdad? En el caso de las leguminosas pueden aportar hasta el 90% de lo que requiere el cultivo. El agua, hasta 300 unidades de nitrógeno, precisamente en esas zonas donde existe una alta actividad agrícola. Entonces, habría nosotros que aplicar lo que hace falta para satisfacer los requerimientos nutricionales del cultivo. Y aquí entramos a lo que es el concepto de un sistema integrado de nutrición vegetal, que es precisamente el considerar lo que nos pueden dar los biofertilizantes, utilizar abonos orgánicos y utilizar fertilizantes químicos. La idea es tener una mayor productividad a un menor costo. Aquí tenemos un sistema integrado de nutrición vegetal en Pakistán, en el caso del maíz. Aquí la fertilización completa les dio 4.2 toneladas por hectárea en el rendimiento de maíz. En el caso cuando se utilizó composta, les dio se obtuvieron 4.8 toneladas por hectárea. Cuando se utilizó composta, ¿sí?, con el biofertilizante, se obtuvo 5.3 toneladas por hectárea, ¿verdad? Entonces, aquí es realizar una mezcla de composta, fertilizante químico y algún biofertilizante. Aquí ya pasamos a lo que son los testimoniales que nosotros hemos tenido a través de los años en diferentes cultivos. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso del maíz de temporal en Guanajuato, en la región de Tarimoro. Aquí nosotros encontramos que la fertilización que se utiliza en este sistema, al ser temporal, los agricultores solamente consideran 30 unidades de nitrógeno y 30 de fósforo. Esta es la fertilización completa.
Y nosotros en la primera barra de este gráfico utilizamos a la mitad de la fertilización química más un biofertilizante sistémico. En la segunda barra utilizamos un biofertilizante sistémico y en la última barra, bueno, ya prácticamente no se presenta barra porque no se cosechó nada, fue cuando no se utilizó ni fertilizante químico ni se utilizó tampoco el biofertilizante. Entonces aquí podemos ver que los biofertilizantes por sí mismos no van a ser suficientes para satisfacer los requerimientos de los cultivos. Tenemos que utilizar un aporte, sea orgánico o sea químico, para que este biofertilizante pueda surtir o pueda resultar en una mejor producción, ¿verdad? Ya que nosotros supimos con la fertilización química fueron 5.3 toneladas, mientras que con el biofertilizante sistémico y la mitad de la fertilización química llegamos hasta 5.6 toneladas por hectárea, ¿verdad? Pero entonces aquí el punto es que no podemos decir que podemos quitar la fertilización química para sustituirla por un biofertilizante. La experiencia que tuvimos con trigo, bueno, esto fue en variedad trigo monarca acá en Irapuato. Entonces aquí el agricultor utilizó en la siembra 30 kilos de composta, 20 kilos de urea y un biofertilizante que se inoculó en la semilla. En el segundo riego se utilizaron 200 kilos de urea y en el tercer riego 400 kilos de composta y 50 kilogramos de urea. En total, este agricultor utilizó 270 kilos de urea y 750 kilos de composta. Esta composta fue agregada sobre los surcos, es importante mencionarlo. Aquí el rendimiento que se obtuvo en el área con el tratamiento biológico fueron 11.5 toneladas contra 7 toneladas por hectárea que se obtuvo en el tratamiento con manejo convencional. Muy bien, repetimos entonces el caso de frijol variedad León, en el cual nosotros logramos, bajo condiciones temporal, incrementar en 370 kilogramos el rendimiento por hectárea. Pero lo más importante y que es muy común que se observe con algunos biofertilizantes es que podamos inclusive adelantar la fenología de la planta. Quiere decir esto que podemos adelantar la época de la cosecha. En este día, en este cultivo, pudimos adelantar en 15 días la época de la cosecha de este frijol. Este es en sorgo temporal. Aquí nosotros incrementamos en 2.3 toneladas por hectárea una parcela, la cual no se aplicó ni un solo gramo de fertilizante. Aquí el truco fue que se utilizaron en los 2 años anteriores, se estuvieron cultivando leguminosas que enriquecieron el suelo. Este es en tomate saladet en invernadero. Aquí nosotros incrementamos cerca de un 28, un 30% el rendimiento, pero lo más importante es que durante las primeras 8 semanas o 9 semanas, que son las más importantes para la comercialización de este cultivo, nosotros le dimos a ganar a este productor 200,000 pesos por hectárea, netos, ya restando el costo de los fertilizantes sistémicos que utilizamos, le dimos a ganar solamente durante las primeras 9 semanas 121,500 pesos. Al final, él obtuvo un aumento de sus ganancias de cerca de 500,000 pesos por hectárea. Aquí está ese análisis, aquí como les comentaba, restando precisamente los costos de aplicación de los productos y teniendo una densidad de plantas de 27,000 plantas por hectárea, este productor obtuvo 421,600 pesos más. Este es en chile ancho variedad rebelde. Aquí se utilizaron dos
biofertilizantes, uno tipo sistémico y uno convencional. Aquí se obtuvo un efecto sinergístico al utilizar el biofertilizante sistémico conjuntamente con el biofertilizante convencional, llegando casi a 37 toneladas por hectárea los rendimientos en chile ancho en fresco, ¿verdad? Mientras que el biofertilizante sistémico aplicado este, solamente donde se aplicó el biofertilizante sistémico se obtuvieron 25 toneladas y donde se aplicó el biofertilizante convencional se obtuvieron 21 toneladas por hectárea. Este es en chile ancho, aquí este es en el IFAP. Aquí fueron 56 toneladas contra 27.5 toneladas en el área que no fue tratada con los biofertilizantes sistémicos. Este es el chile ancho variedad rebelde, este es el análisis beneficio-costo. En chile ancho nosotros le dimos a ganar a este productor 70,380 pesos más por hectárea. Esto fue en el año de 2008. Ya pasando a lo que es la caña de azúcar, donde nosotros hemos obtenido los mayores rendimientos o los mayores incrementos de rendimiento, podemos observar que los rendimientos por hectárea a nivel nacional andan cerca de 92, 90 toneladas por hectárea. Ese es el promedio a nivel nacional. Y nosotros en caña de azúcar también tratamos de controlar una enfermedad que ha sido asociada al género Fusarium, que consiste precisamente en la marchitez de la caña de azúcar, en la cual las cañas aparecen vacías, ¿verdad? Y nosotros, utilizando este paquete biotecnológico basado en biofertilizantes sistémicos, logramos obtener 120 toneladas por hectárea contra 46 toneladas con el manejo tradicional del productor. Esto es en Ameca, Jalisco, donde tenemos ya más de 10 años utilizando biofertilizantes sistémicos y con los cuales hemos logrado pasar de 90 toneladas, que es el promedio de rendimiento en esa zona, a 130 o 120 toneladas y más recientemente 140 toneladas por hectárea. Aquí hemos utilizado un biofertilizante y un biofungicida sistémicos. Y aquí lo más importante también es que nosotros hemos alargado la etapa productiva de estos cultivos de caña, ya que normalmente los cultivos de caña a los 4 o 5 años dejan de ser rentables y hay que desmontarlos para volver a establecer el cultivo. Ahí en esta zona tenemos ya cultivos que tienen más de 10 años produciéndonos entre 130, 120 o 140 toneladas por hectárea. Este es en arándano, en pruebas que se llevan a cabo en Ciudad Guzmán. Aquí también se utilizó un paquete basado en un biofertilizante de biofungicidas sistémicos. Aquí lo importante es que la colecta de datos corrió a cargo del personal de la propia empresa. Aquí nosotros estuvimos aplicando estos productos mensualmente, ¿sí? A partir de abril hasta agosto. Y lo que nosotros observamos fue que al principio el área con los productos que nosotros aplicamos mostró una caída, pero ya del octavo corte en adelante, este tratamiento basado en productos biológicos sistémicos nos dio un incremento muy grande comparado con el manejo convencional. De tal manera que nosotros le dimos a ganar este productor 216,070 pesos más por hectárea. Esto es en zanahoria. Aquí nosotros tuvimos una diferencia de 9.5 toneladas por hectárea, con lo cual nos dio una rentabilidad, una rentabilidad bruta de 101,650 pesos contra una rentabilidad neta de 93,000 pesos, ya restando el costo de los productos y su costo de aplicación. Entonces,
Finalmente, le dimos a ganar a este productor 93,000 pesos más por hectárea. Esto es utilizando micorriza y azospirillum. Este es el caso de maíz, sorgo, cebada, avena de forraje y avena de grano. Pudimos ver que con azospirillum se obtuvieron mayores incrementos que con la micorriza, y utilizándolos conjuntamente se obtuvo un efecto sinergístico, obteniendo mayores incrementos que utilizando cada uno de estos microorganismos por separado. En este momento, bueno, resta solamente meditar un poquito sobre los resultados que hemos presentado. Existe algunos agricultores que les gustaría que la tecnología de los transgénicos fuera más difundida en nuestro país. Sin embargo, las estadísticas a nivel mundial nos indican que el uso de transgénicos nos ha ayudado a incrementar de manera global el rendimiento de los cultivos de un 10 a un 15%. Los resultados que hoy se han presentado y algunos otros que tenemos también nosotros en nuestros registros, tenemos que hemos logrado incrementar el rendimiento de los cultivos de un 10 a un 25%, y en el caso de caña de azúcar, hasta un 50%. Entonces, estamos ante una tecnología que es más fácilmente integrable a los sistemas de producción de nuestro país y que nos puede dar mejores rendimientos. Aquí en esta parte quisimos hacer un pequeño paréntesis para indicar cómo es el manejo de la micorriza en el caso de los cultivos para hacer su inoculación. En el caso de la siembra directa, bueno, ya habíamos comentado que la micorriza se puede aplicar, o algunos biofertilizantes se pueden aplicar en la semilla. En el caso de la micorriza se recomienda una dosis para 40 kilogramos de semilla. Una dosis de micorriza equivale a 1 kilo. Una dosis de bacteria de la que se estuvo produciendo en el INIFAP, INI 2709, equivale a 360 gramos, y además se incluye un paquete de adherente. Entonces, aquí se muestran algunas densidades de siembra de algunos cultivos, ¿verdad? Entonces, simplemente hay que aplicar la cantidad adecuada de micorriza en función de la cantidad de semilla que se utiliza en cada cultivo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de maíz, aquí tenemos la semilla, tenemos un adherente y tenemos medio litro de agua que vamos a utilizar para hacer la inoculación de 40 a 50 kilos de semilla. En un recipiente, hay que mezclar el agua con el adherente, perdón, que viene incluido en la bolsa de la micorriza, mezclar con el agua, y posteriormente hay que revolverla perfectamente bien. Posteriormente hay que aplicar la micorriza y después después revolver perfectamente bien la semilla para que toda quede inoculada. Cuando vamos a utilizar grandes cantidades de semilla, podemos utilizar algunos implementos, ¿verdad? Como son precisamente las revolvedoras mecánicas o eléctricas, o algunas que son de tipo artesanal para poder aumentar la cantidad de semilla que podemos nosotros inocular. En situaciones en las cuales se utiliza siembra indirecta, podemos utilizar a la semilla 2.4 gramos de micorriza por cada 100 gramos de semilla. Al sustrato, 70 gramos de micorriza para cada charola de 200 cavidades. En el riego de almácigo también se pueden utilizar 50 mililitros de una mezcla de micorriza con agua por cada charola 20 cavidades, mientras que en el trasplante se pueden utilizar 70 gramos de micorriza en 1 litro de agua para cada charola de 200 cavidades. Aquí tenemos el ejemplo de la aplicación a la semilla. Aquí tenemos 2.4 gramos de micorriza por 100 gramos de semilla, y después su posterior siembra en las charolas. Aquí viene la aplicación al sustrato. Se mezcla la micorriza con el sustrato que vamos a ocupar para llenar las charolas de los cultivos. Al trasplante, podemos entonces mezclar precisamente 70 gramos de micorriza en 1 litro de agua y aplicarlo
a, para la charola de 200 cavidades. También se puede aplicar el material vegetativo con son las estacas enraizadas de café y se puede realizar asperjando el adherente sobre el material vegetativo y posteriormente el biofertilizante. En este caso, las cantidades de producto van a variar con la cantidad de estacas por biofertilizar. En azúcar se recomiendan 3 dosis de micorriza por cada, 3 dosis de micorriza de 1 kilogramo por cada hectárea de siembra. ¿Verdad? Entonces aquí podemos ver cómo vamos sembrando nosotros la caña de azúcar y mediante una mochila podemos ir aplicando la micorriza sobre sobre los pedazos de caña que estamos nosotros utilizando. Las recomendaciones pues son realizar siempre esta inoculación a la sombra y hay que dejar secar perfectamente la semilla para no taponar los sistemas de siembra. Y la semilla se puede guardar la semilla inoculada con micorriza en un lugar seco y a la sombra hasta por 1 semana. En caso de no tener adherente, podemos utilizar medio litro de agua por cada 6 cucharadas de azúcar, ¿sí? Para utilizarlo como adherente. Y podemos reducir a la mitad la dosis de la fertilización nitro y fosforada. Obviamente esto podría depender o puede depender de que tengamos de un análisis de suelo para ver en qué grado podemos reducir la cantidad de fertilización química que podemos agregar. Si la semilla tiene fungicida sistémico, podemos quitar el excedente, hay que lavarla y aumentar una dosis de micorriza por hectárea. La micorriza puede almacenarse hasta 2 años después de su producción si se almacena en un lugar fresco y seco, lejos de los rayos del sol. Los biofertilizantes bacterianos pueden tener una vida de anaquel de hasta 6 meses o 12 meses, dependiendo del producto. Y bueno, pues agradezco mucho su atención. Gracias.